Saludos a todos. Bienvenidos otra vez a este recuento de noticias internacionales y de seguridad mundial para el día 21 de julio del año 2023. Comencemos. Durante el día de hoy, el señor Vladimir Putin se ha expresado en contra del gobierno de Polonia. El gobierno de Polonia ha fortalecido militarmente su frontera con la República de Belarus en 4 ocasiones. La primera cuando comenzó la operación militar especial de Putin en Ucrania. La segunda cuando Putin autorizó el traslado de armamento nuclear táctico a la República de Belarus. La tercera cuando se anunció la intención de trasladar a los mercenarios de Wagner Group a la República de Belarus. Y la cuarta durante el día de ayer, cuando mercenarios de Wagner Group comenzaron a entrenar a las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de la República de Belarus a solo 3 millas de la frontera con Polonia. Para aquellos que residen en Puerto Rico, 3 millas es más o menos la distancia entre el Castillo San Felipe del Morro y el área turística de Condado. Así que en la frontera de Polonia se oían claramente los disparos de rifles, las explosiones de granadas y el fuego de la artillería de estas prácticas militares del ejército de la República de Belarus. Hasta ahora se ha informado que más o menos 10.000 mercenarios de Wagner Group ya están residiendo en la República de Belarus y que más de 1.000 de ellos están participando en este entrenamiento a las fuerzas especiales del ejército de Belarus. Ante esta situación en la frontera entre la República de Belarus y Polonia, durante el día de hoy, el presidente Putin, en su demagogia para cambiar los muñequitos, pintó al país de Polonia como un agresor que tiene intenciones de invadir a la República de Belarus para recobrar territorio que le pertenecía a la Unión Soviética. En otras palabras, el presidente Putin dijo de que Polonia tiene en estos momentos hambre de invadir terreno que le pertenecía a la Unión Soviética. Además dijo que la República de Belarus es parte de la Federación Rusa. O sea, que ya le quitó la soberanía a la República de Belarus. Y también dijo de que invadir a Belarus era como invadir a Rusia y que se van a utilizar todos los medios disponibles para repeler esa agresión. Recordemos que hace un tiempo atrás, en estos segmentos de noticias, en el programa La Otra Realidad con Andrew Álvarez, se ha dicho claramente de que un punto que tiene un alto potencial de convertirse en una zona de guerra está en la frontera norte de Polonia, con Belarus y con Lituania, para que la Federación Rusa obtenga completo control de lo que se conoce como el corredor de Suwalski entre Polonia y Lituania, para que Rusia a su vez pueda tener libre acceso al territorio ruso en el mar Báltico llamado Kaliningrado. Así que si usted busca va a encontrar que el corredor de Suwalski está considerado como un área donde posiblemente comience la Tercera Guerra Mundial. Como saben, el general Popov fue despedido de las Fuerzas Armadas de Rusia solo por criticar en una ocasión al Ministerio de la Defensa de Rusia. Y ahora la persona que ayudó a Rusia a obtener el control de Crimea, que se considera un prominente nacionalista ruso de línea dura, llamado Igor Strelkov, ha sido detenido en el día de hoy y acusado de extremismo simplemente por criticar las acciones de Putin, tildando a Putin de ser un don nadie, un mediocre y un cobarde por sus acciones en Ucrania. Y por otro lado tenemos a un Yevgeny Prigozhin, que todavía sigue hablando mal del ejército ruso y no ha sido detenido y no ha sido llevado a la corte, mientras que por otro lado una investigación de una revista llamada IA asegura de que más de 20.000 personas de nacionalidad rusa han sido arrestadas en Moscú, donde algunas han sido procesadas criminalmente y enviadas a prisión y otras
han tenido que pagar cuantiosas multas por manifestarse en contra de la guerra en Ucrania. En Odessa los rusos han comenzado a destruir los almacenes y depósitos de granos, donde en uno de ellos, en uno de sus ataques, 2 personas resultaron heridas por misiles que destruyeron 100 toneladas métricas de guisantes y 20 toneladas métricas de cebada. Eso se une a las 60.000 toneladas de granos que fueron destruidos durante esta semana. Así que, como dije anteriormente, en Ucrania la agricultura se ha convertido en un blanco militar legítimo. Ante esta realidad, el señor Josep Borrell de la Unión Europea alertó de que la nueva campaña militar de Rusia en contra de los alimentos va a generar una enorme crisis alimentaria en el mundo y tildó las acciones de Rusia como barbáricas. Algunos analistas están diciendo de que Rusia está destruyendo los depósitos de granos de Ucrania no solo para afectar los ingresos del país, sino también para castigar al occidente con falta de alimentos. O sea, no te puedo atacar directamente, pero puedo quitarte la comida de tu mesa. Recordemos que la exportación a los países del primer mundo son el 75% del producto de la industria agrícola de Ucrania. En cuanto a la nueva norma de esta guerra de declarar que todo navío que se sospeche que lleve armamentos, municiones, equipo militar o provisiones militares hacia Ucrania son un blanco militar legítimo. Y concurrentemente, la respuesta de Ucrania de hacer exactamente lo mismo en contra de los navíos rusos. Un especialista en seguridad mundial dice que ni Rusia ni Ucrania están respaldados por las leyes internacionales de navegación, que no se puede destruir un barco simplemente por tener una sospecha, que el barco tiene que ser abordado y la mercancía confiscada, pero no otorgarse el derecho de volar el navío en 1000 pedazos. Voy a poner en la pantalla el mapa que ha publicado las Naciones Unidas, donde las zonas rojas indican las áreas donde alegadamente todo barco que transite por ahí se arriesga a ser destruido por los rusos o por los ucranianos. En el día de ayer les hablé que había salido a la luz pública que en el este de Ucrania los rusos estaban agrupando 100.000 soldados y 900 tanques de guerra. Durante el día de hoy salió más información donde se añade a lo anterior 555 piezas de artillería, o sea, cañones, y 370 lanzaderas de cohetes. Este equipo militar se está consolidando en la ciudad de Kupiansk y alegadamente es para un ataque final en la ciudad de Kharkiv. Recuerden que tal vez están diciendo esto de que van a invadir, de que van a atacar a Kharkiv, cuando tal vez verdaderamente el blanco sea otro. Porque yo dudo que un ejército anuncie a quién va a atacar. En un artículo en el portal de noticias Newsweek, escrito por James Bickerton, se indica de que el aspirante a candidato demócrata para las elecciones del 2024, que se distingue por ser una persona que cree en teorías de conspiración, el señor Robert F. Kennedy Jr., se ha popularizado en Rusia, donde en estos momentos es más popular que el señor Donald Trump, donde están utilizando sus mensajes a la nación americana para explotarlos a favor de Rusia, ya que Robert F. Kennedy está básicamente repitiendo la propaganda rusa en los Estados Unidos como si fuera un vocal del medio de propaganda ruso conocido como RT. Por ejemplo, este es uno de los mensajes de Kennedy que fue presentado en medios noticiosos rusos. Y cito
y traduzco. Cientos de miles de jóvenes ucranianos han muerto debido a las políticas exteriores de Estados Unidos, que ha manipulado a su país para entrar en una guerra para satisfacer vanas y fútiles fantasías geopolíticas, donde en estos momentos, en vez de aceptar la derrota, la administración del presidente Biden se prepara para sacrificar vidas americanas también. Cierro la cita. Estas fueron las palabras de Robert F. Kennedy Jr. del 14 de julio del año 2023. El artículo sugiere de que Rusia en estos momentos le conviene más que gane Robert F. Kennedy, porque ese caballero no va a negociar y le va a dar a Putin inmediatamente lo que Putin quiere. Hay que notar que el mensaje de Robert F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, comienza con una mentira al decir que cientos de miles de jóvenes ucranianos han muerto. Y comenzar con una mentira dice muy poco de este señor. Hasta el momento, según los últimos datos, han muerto un promedio de 16.000 soldados ucranianos y más o menos 9.000 civiles, para un total de 25.000 en esta invasión por parte de Rusia, de los cuales no se ha dicho cuántos son jóvenes. Si fueran cientos de miles de jóvenes, como dice Robert F. Kennedy, tendría que ser 200.000 muertos o más. En otros temas, Moldavia tiene ahora otro problema en sus manos, y es que dentro del país de Moldavia existe un territorio que funciona de forma autónoma, llamado Gagausia, donde acaba de ganar las elecciones la señora Yevgenia Gutul, que es pro-Rusia y pro-Putin, donde ya está hablando inmediatamente de abrir un consulado en Moscú. Como ustedes saben, Moldavia está solicitando ser parte de la Unión Europea, y en el momento que expresó este deseo, inmediatamente Rusia comenzó a enviar personas al país para influenciar a la población a favor de Rusia, donde algunas de estas personas enviadas por Rusia fueron deportadas del país y bloqueado su acceso. Así que el panorama en Moldavia se ha complicado, porque no solamente tiene la región de Transnistria, que es pro-Rusia y pro-Putin, donde hay más o menos 1.500 soldados rusos manteniendo la paz, o el control de Rusia en esa región. Y ahora tiene también el problema de la reunión autónoma de Gagausia, que es pro-Rusia y pro-Putin. Y no se extrañen que Rusia haga lo mismo que hizo en Transnistria y envíe soldados a esta región autónoma. Además, esta región se puede negar a que Moldavia sea parte de la Unión Europea. Según lo que se escribe, esta región autónoma está compuesta principalmente por personas de etnia turca y son cristianos ortodoxos fieles a la Iglesia Ortodoxa de Rusia, que como saben, esa iglesia se ha alineado para respaldar a Vladimir Putin en su operación militar especial en Ucrania. Rusia está tratando de hacer lo mismo con el país de Georgia, infiltrando a miles de rusos para ir transformando a Georgia en un país pro-Rusia, para después unirlo a la Federación Rusa. Los que han seguido estos resúmenes de noticias ya están enterados de que los Estados Unidos envió aviones F-16 y aviones A-10 para fortalecer su presencia en el Golfo Pérsico para proteger el tráfico de barcos mercantes y barcos petroleros a través del Estrecho de Hormuz. Y cuando les indiqué sobre esta noticia lo hice en un tono un poco molesto, porque en el Golfo Pérsico, en su costa oeste, están los países ricos de Irak, de Bahrein, de Kuwait, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar y Omán,
donde todos ellos pueden formar una coalición para proteger todo barco que llegue y salga de sus puertos para transitar de forma segura a través del estrecho de Hormuz. Porque después de todo, esos barcos son de sus clientes. Pero ellos se comportan de que después que el barco zarpe de sus puertos ya no es problema de ellos. Así que con cierta molestia tengo que decirle que los Estados Unidos está enviando 3 navíos de guerra del grupo de ataque Batán, con 2.500 soldados, más aviones F-35 para proteger los barcos mercantes y los barcos petroleros que transitan por el Golfo Pérsico. Estos barcos se van a unir al destructor USS Thomas Hunter, que ya está en ese golfo. Al comenzar el día 22 de julio en Corea del Norte, donde todavía aquí en el Caribe es el 21 de julio, se reporta de que Corea del Norte disparó varios misiles cruceros hacia el Mar Amarillo, o sea, hacia el mar donde transitan cientos de barcos mercantes que van y vienen de la ciudad de Beijing, capital de China, en un acto extremadamente riesgoso, porque usualmente se disparan hacia el noreste, donde queda el mar de Japón, que es una zona con mucho menos tráfico comercial. El motivo de estos lanzamientos es en respuesta al submarino USS Kentucky que visitó puertos de Corea del Sur, donde para el momento en que Corea del Norte disparó sus misiles cruceros, ya el submarino había zarpado hacia mar abierto. Recordemos que cuando estos submarinos están en puertos es cuando son más indefensos, porque no pueden utilizar su armamento táctico nuclear. Y también recordemos que el tránsito de estos submarinos nucleares a Corea del Sur ha sido un acuerdo entre el presidente de ese país y el presidente de los Estados Unidos para, número 1, mandarle un mensaje a Corea del Norte de que hay armamento nuclear defendiendo a Corea del Sur. Y número 2, para tratar de evitar o posponer que Corea del Sur tenga sus propias armas nucleares y se desestabilice más esa zona del mundo, porque en el momento que Corea del Sur decida tener sus propias armas atómicas, inmediatamente Japón también va a querer tener sus propias armas atómicas. Y todavía entre esos dos países, las heridas de la Segunda Guerra Mundial entre estos dos gobiernos no han sanado. Son socios comerciales, pero no son países hermanos. En noticias relacionadas con ciencia, en un artículo de prensa asociada se indica de que a través de todo el planeta, animales y las enfermedades que transmiten están cambiando de localización a medida que aumentan las temperaturas. Las garrapatas, los mosquitos, las bacterias, las algas e incluso los hongos también están en movimiento cambiando sus zonas históricas para adaptarse a las condiciones climáticas que evolucionan a un ritmo sin precedentes. O sea que vamos a ver enfermedades donde antes no existían y que vamos a ver plagas donde tampoco antes existían. Y estas fueron las noticias escogidas para el día 21 de julio del año 2023. Recuerda recomendar este canal porque su recomendación es lo único que hace que este canal siga creciendo. Gracias por los super thanks. Me da un like y nos vemos mañana en las noticias del 22 de julio del año 2023. Hasta mañana.